Buenos días. Continuamos con el tema de fuerza eléctrica y fuerza magnética, ¿de acuerdo? Estamos en la página 160 del libro. Por lo tanto, esta es de tarea para avance de aquellas personas que estéis aprobadas, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, aquí vamos a hablar de lo que son los circuitos eléctricos. Entonces, vamos a ver qué es un circuito, cuáles son los elementos que componen un circuito. Vamos a ver también qué símbolos se utilizan para representar esos elementos y luego también, por último, en la segunda parte, vamos a hablar de las magnitudes relacionadas con los circuitos eléctricos, ¿de acuerdo? Venga, empecemos. Dice en el texto, a ver, aquí que cojo un boli. La electricidad llega a cada aparato, bombilla, motor, pantalla, gracias a una existencia de circuitos eléctricos, ¿vale? Cuando nosotros encendemos una linterna, cuando encendemos el aparato de la televisión, cuando ponemos el móvil a cargar, cuando encendemos una bombilla, una lámpara, cuando activamos una batidora, por ejemplo, para que ese electrodoméstico o ese aparato funcione, necesita que exista una energía que haga que pues se mueva o que se vea la televisión o que se cargue la batería, etcétera. Entonces, ese circuito lo vamos a analizar vamos a analizar un circuito que es muy sencillo, que es el que aparece aquí en la foto esta, que es el de una linterna. Mirar, esta es la bombilla por la cual se emite la luz y estos pues son los elementos que tiene un circuito, el circuito de la yo lo diré, de la linterna, ¿vale? Entonces, todos sabemos que nosotros quitamos la tapa, abrimos y vamos a ver unos muelles y un borne, ¿vale? Una piececita, un borne, una piececita metálica en un extremo y un muelle en otro, donde nosotros encajamos las pilas, ¿de acuerdo? Esa es la parte que podemos ver, ¿vale? Cuando nosotros abrimos la caja para acceder a las pilas y poderlas cambiar cuando se han gastado, esa es la parte que podemos ver. Del muelle sale, esa parte ya está por la parte interna de la linterna y no podemos verla, sale un hilo conductor, que es este hilo rojo, que es un cable, simple y llanamente un cable, ¿vale? Como los que hay dentro de los cables de una lámpara, si alguna vez habéis visto, que son unos hilos de cobre recubiertos de plástico, pues esto sería igual, un cable. Tenemos el hilo conductor, ¿de acuerdo? Que es este hilo rojo, y lo primero que nos encontramos aquí es que, si os fijáis, hay como dos puntitos, ¿de acuerdo? Esos dos puntitos es la manera de representar un interruptor. De todas maneras, ahora veremos los símbolos de cada uno de los elementos. Aquí vemos que está el interruptor, de tal manera que si está en una posición, vemos que el hilo conductor continúa, eso quiere decir que el circuito está cerrado, ¿vale? Y por lo tanto pueden pasar los electrones y por lo tanto a la bombilla, si la bombilla de la linterna funcionará. El hilo conductor continúa. Vamos a ver si conseguimos centrar imagen. Vamos, campeona. El hilo conductor continúa, ¿de acuerdo? Hasta llegar ¿a dónde? A la bombilla, ¿de acuerdo? Aquí tenemos nuestra bombilla. Entonces, esos electrones que circulan por este hilo conductor, que es la corriente eléctrica, alimentan de energía la bombilla, lo que hace que la bombilla consuma o emplee esa energía en prender la luz, en que se ilumine, ¿de acuerdo? Se encienda la bombilla. Esos electrones continúan en su viaje y vuelven a la pila, ¿de acuerdo? Por el extremo opuesto al que salieron, ¿vale? Ese sería un circuito muy muy sencillo, donde tenemos unas pilas. ¿Qué son las pilas? Pues van a ser generadores de corriente. Vamos a tener un hilo conductor, un cable, que es el hilo rojo. Vamos a tener un interruptor que, dependiendo de la posición que tenga, permitirá el paso de la corriente de electrones y por lo tanto la bombilla se encenderá, o no permitirá, estará abierto el interruptor, estará en off, ¿de acuerdo?
y no permitirá el paso de electrones y por lo tanto si no pasan los electrones no se encenderá la bombilla de nuestra linterna. Luego el hilo, como ya sabemos, y la bombilla o resistencia de acuerdo, ¿vale? Imaginaros que en vez de una linterna es un ventilador pequeño, ¿vale? De los chiquititos, de esos que van a pilas. Pues sería lo mismo, pero en vez de tener aquí una bombilla, lo que tendríamos sería un motor que tiene unas aspas, como las de un ventilador, ¿vale? Que hacen que gire, es decir, los electrones saldrían por aquí, llegarían, se irían por dentro del hilo conductor, llegarían al motor y el motor, gracias a la energía de esos electrones, haría que se muevan las aspas y que girara, ¿de acuerdo? Girara y luego por el hilo conductor los electrones vuelven a la pila. Pues sería el mismo funcionamiento, pero en vez de tener aquí una bombilla que lo que proporciona es luz, lo que tendríamos es unas aspas del ventilador en movimiento. Por lo tanto, sería la misma situación, ¿vale? Venga, pues entonces, mirad, cuando los diseñadores, los ingenieros electrónicos tienen que realizar circuitos en un plano, sea de una instalación industrial, sea de una casa, o sean instaladores o sean ingenieros electrónicos, que lo que hacen es hacer los circuitos de los ordenadores, de los móviles, etcétera, pues no van a estar dibujando la pila, el muelle, la bombilla, etcétera. ¿Qué es lo que utilizan ellos para simplificar el trabajo? Pues utilizan una serie de elementos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una lista en la tabla 1 tanto de elementos como de símbolos que se van a utilizar para describir un circuito. Una línea representará un conductor. Un círculo, si nos encontramos en nuestro circuito un círculo con una aspa dentro, significa que eso es una bombilla, ¿de acuerdo? Cuando yo tenga dos palitos así, donde uno es más largo que el otro, pues tendré una pila. Si lo que tengo es un rectángulo, tendré una resistencia. Hasta ahora sabéis lo que es un conductor, una bombilla y una pila. Una resistencia, ¿a qué se refiere una resistencia? Pues imaginaros, por ejemplo, una tostadora o un horno, ¿vale? Los electrones llegan a esto que se llama resistencia y lo que hace es calentarse. Y al calentarse generan calor en el horno, genera calor en el hornillo, cuando estamos hablando de una vitro, ¿de acuerdo? Genera calor, ¿de acuerdo? Un segundo que apago datos, que si no, ¿vale? Entonces eso sería una resistencia, algo que se calienta. Luego el interruptor. El interruptor lo podemos encontrar en dos posiciones. Esta sería la posición de abierta y la que hemos visto antes, en la cual están los dos puntitos uno a continuación de otro, sería que está cerrado. Cerrado quiere decir aquí que está cerrado significa que está en posición de on, es decir, que a través de ese interruptor, de ese hilo, pasan los electrones y por lo tanto la bombilla funciona. Si aquí lo hubiéramos representado con este símbolo, significaría que el circuito está abierto y por lo tanto los electrones llegarían aquí y no pueden seguir avanzando, por lo tanto la bombilla estaría apagada porque no pueden pasar los electrones hasta llegar a la bombilla, ¿de acuerdo? Luego, amperímetro, ¿vale? Voltímetro y generador y motor. Son los símbolos de aparatos que nos podemos encontrar en los circuitos, ¿de acuerdo? El amperímetro, que mide la intensidad de la corriente, ahora veremos qué es eso. El voltímetro, que nos mide la diferencia de potencial o voltaje de un circuito. Generador. Un generador es un generador de corriente, puede ser una pila, puede ser una batería de un coche, puede ser un motor eléctrico, ¿de acuerdo? Y esto es un motor, el motor de un ventilador, el motor que hace mover las ruedas de un coche, cualquier motor que provoque un movimiento. Se llama motor a todo aquello que provoque un movimiento, ¿de acuerdo? El motor que hace girar una noria, ¿vale? Cualquier cosa de esas, su símbolo se representaría mediante un círculo con una M grande.
Vale, pues entonces, de esta parte, mirad, una vez que ya sabemos lo que significan los distintos elementos que nos podemos encontrar en un circuito, entonces vamos a ver esta parte de aquí. Mirad, acabamos de ver la bombilla, ¿de acuerdo? Pues mirad, eso hemos dicho, acordaros que era un interruptor, era el interruptor, ¿vale? El interruptor. La línea continua que hemos dicho que era un conductor, un hilo, un cable, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquí una aspa dentro de un círculo. Si buscamos, encontramos que es una bombilla. Y luego tenemos un palito más grande y otro más pequeño que normalmente viene acompañado con el signo más y menos. Y su significado es que es la pila, ¿vale? Tenemos una pila. Ese sería el circuito que equivaldría a la instalación eléctrica que lleva por dentro una linterna, ¿de acuerdo? En este caso, la bombilla estaría apagada porque el interruptor está abierto. En este caso, en el cual dibujamos el interruptor cerrado, aquí estaría en off el interruptor, aquí estaría en on. Pues si está cerrado, sí que pasa la corriente eléctrica de la pila. En el primero, mirad, los electrones salen, llegan al interruptor, está cerrado, no pueden continuar su viaje, no pueden encenderse la bombilla. Aquí, la pila, salen los electrones, como se encuentran en el interruptor cerrado, pueden continuar su movimiento y llegan a la pila. Y por lo tanto, la pila se enciende, ¿de acuerdo? Porque el circuito está cerrado, ¿vale? Pues entonces, ese sería el circuito eléctrico de una linterna. Vamos a ver a continuación las magnitudes en los circuitos eléctricos, ¿de acuerdo? Este vídeo de aquí, esta parte de abajo de la página 160 del libro. Las magnitudes que hacen referencia o que se caracterizan a los circuitos son tres: el voltaje, la intensidad y la resistencia, ¿vale? El voltaje. El voltaje es el impulso que provoca la pila para que se muevan los electrones. Es decir, gracias al voltaje o a la diferencia de potencial, que también se llame así, eso hace que entre un extremo y otro de la pila haya una fuerza que haga que los electrones salgan por aquí disparados y vuelvan por aquí, ¿de acuerdo? Es decir, el voltaje es la causa que permite que los electrones se muevan, ¿de acuerdo? Esa diferencia de potencial se miden con los voltímetros, los que hemos visto antes, que se representan por una V, un voltímetro, y su unidad en el sistema internacional es el voltio, que se representa con una V, ¿vale? Siempre que veamos 12V, perdón, 5V será 5 voltios, 12 voltios, ¿vale? Segunda magnitud, intensidad de corriente. La intensidad de corriente, que de forma abreviada se representa mediante una I, la diferencia de potencial no lo he dicho, de forma abreviada se representa por una V, ¿vale? La intensidad de corriente, que se representa de forma abreviada con una I mayúscula, I latina, es la cantidad de carga que pasa por el cable por cada segundo, ¿vale? Si yo lo que tengo es una pila muy potente porque necesito un foco, una linterna con mucha iluminación, que emita mucha luz, necesitaré unas pilas pues de un mayor voltaje, unas pilas más gordas, ¿de acuerdo? Más grandes. Y el número de electrones que lanzarán, que serán capaces esas pilas de lanzar por el conductor, será mucho mayor que si las pilas son más pequeñas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la intensidad de corriente es la cantidad de electrones que son capaces es la cantidad de carga que pasa por el conductor en cada segundo, ¿vale? Cuanto mayor sea la intensidad, perdón, cuanto mayor sería la intensidad de la corriente, quiere decir que pasan más electrones, tengo más energía y por lo tanto puedo, pues, emplearla para un aparato que requiera mayor cantidad de electrones. El instrumento que mide la intensidad de corriente es el amperio, que se representa por una A mayúscula. Un amperímetro, perdón, me estoy liando. La unidad de la intensidad de corriente es el amperio, cuya representación es una A mayúscula. Cuando yo vea 12A, 15A, eso se refiere que son 12 amperios,
15 amperios y lo que representa ese número es la intensidad de corriente del circuito. Y para medir la intensidad de corriente utilizamos el amperímetro, que estaba representado con una A rodeada de un círculo, ¿vale? Cuando hay en un circuito una A rodeada de un círculo, estaría hablando de un amperímetro. Continuamos. Mirar. Para medir aquí la resistencia. La resistencia de un circuito es como la dificultad que tienen los electrones para moverse, ¿de acuerdo? Los electrones por el interior de los cables eléctricos, por ser metal, son normalmente cobre, son metales, los cables eléctricos son metálicos, son muy conductores. Los electrones se mueven por su interior, pero a pesar de ello tienen una resistencia a moverse, se mueven fácilmente, pero existe una dificultad para que esos electrones se muevan por dentro del cable, ¿de acuerdo? Del hilo conductor. Entonces, la resistencia de un circuito es la fuerza de oposición al avance de esos electrones, es lo que le cuesta a los electrones avanzar, ¿vale? Entonces, la unidad en que se mide la resistencia es el ohmio, que está representado por una omega, letra griega omega, ¿de acuerdo? Y tenemos que dice el valor de la resistencia de un circuito que tenga amperímetro y voltímetro. Bueno, mediante la ley de Ohm, que lo veremos más adelante, perdón, es que no había leído la antes. Mediante la ley de Ohm podemos conocer el valor de la resistencia de un circuito que tenga amperímetro y voltímetro. Eso lo veremos más adelante con la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Entonces, página 160, espero que os haya quedado claro. Y las actividades que vais a hacer son los de la página 161, el ejercicio que está marcado con una raya, es decir, el 1, el 3 y el 4, ¿de acuerdo? 1, 3 y 4. En la publicación os pondré la fecha de entrega, ¿de acuerdo? Y lo siguiente que vamos a ver va a ser a través de un material que os voy a publicar escrito, ¿de acuerdo? Que no vamos a seguir el libro porque es muchísimo más sencillo y con mucho más ejemplos para que os quede muchísimo más claro. Ya en la siguiente publicación publicaré ese material, ¿de acuerdo? Que si tenéis impresora y lo podéis imprimir, pues mejor que mejor, y si no, pues nada, lo veis desde el portátil. Venga chicos, un saludo y espero que estéis bien.